Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles aquí en Frente Regional, por supuesto, en las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Gracias por estar en nuestra sintonía, también por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. Vamos a seguir conversando con los candidatos a gobernador regional en el Bio Bio. En esta oportunidad estamos junto a Augusto Parra Ahumada. Augusto, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Hans. Para mí un agrado y un privilegio poder compartir este espacio de conversación. A ver, Augusto, primero para situarnos, para contextualizar un poco en materia política, ¿por qué en amarillos? Después de tanto tiempo, tantos años en el Partido Radical, ¿qué pasó? ¿Qué cambió que usted dijo? No sé si dijo esto, pero no da para más, ya prefiero dar una vuelta en mi vida política, en mi rumbo político. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que el Partido Radical fue, de alguna manera, tomando posiciones un poco más radicalizadas hacia la izquierda, a partir de la apertura de la concertación hacia la nueva mayoría. Y luego siento que había un cambio muy profundo de los clivajes en la política a partir de octubre de 2019, en la Convención Constitucional, que de alguna manera generan cambios bastante profundos respecto de la ubicación y el domicilio político. Yo he apreciado siempre el valor de la democracia liberal, representativa, esa que logra interpretar el sentir de las mayorías pero sin descuidar el derecho de las minorías, y en el reformismo siempre gradual, por vías pacíficas, democráticas, institucionales, y en algún momento el Partido Radical adoptó algunos derroteros en los que no nos sentimos cómodos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Particularmente la adhesión con fuerzas de izquierda un poco más radicalizadas y que hicieron planteamientos políticos que no eran necesariamente compartidos. O sea, ¿el estallido social para usted fue un antes y un después a la hora de estar allí en el Partido Radical y además en el futuro de este partido dentro de una coalición de gobierno, por ejemplo? La verdad es que para el estallido yo ya me había ido del partido. Perfecto. Pero previo al estallido hubo todo un proceso político anterior en el que empezaron a radicalizarse algunas posiciones y en las que dejé de sentirme cómodo en el partido, pese a compartir muchos valores, principios, ideales y apreciar su aporte a lo largo de la historia. Conservo grandes amigos, claro, en el Partido Radical, pero fíjate que hubo un gran senador radical, don Jonás Gómez, que en algún momento dijo, él también se fue del partido, que a veces había que dejar de ser radical para poder seguir siendo radical. Y la verdad es que el Partido Radical tiene una historia muy ligada al pensamiento republicano, y ha tomado caminos complejos en su historia. Le ha tocado adoptar definiciones complejas que han supuesto distintos quiebres en distintos momentos de la historia, y desde luego este último ciclo ha sido un ciclo de definiciones complejas que también generó una diáspora de personas que han optado por caminos distintos. Carlos Maldonado, por ejemplo, sí, que claro, está en Demócratas también. Usted también, bueno, hablando de decisiones complejas, usted también tomó una decisión compleja en algún momento en una candidatura presidencial también, de a lo mejor no apoyar a Alejandro Guillé y sí a Sebastián Piñera. Fue también un momento importante dentro de su estadía ahí, ¿o no?, en el partido. Efectivamente, ese fue el año en el que yo me fui, cuando tomé la determinación de apoyar la candidatura del presidente Piñera. Lo hice desde luego convencido que la continuidad y proyección de la nueva mayoría, tal como estaba propuesta por Guillermo, a quien le guardo también mucho aprecio, no era compatible con las posibilidades de desarrollo del país. Ahora en Amarillos, presidente regional también de Amarillos, aquí en el Bio Bio. ¿Qué es Amarillos? Para que la gente nos pueda entender en su casa. ¿Es un partido de centro? ¿Es un partido de centro izquierda? ¿De centro derecha? ¿O para ambos, dependiendo un poco de las propuestas que haya en la mesa?
¿Hacia dónde apunta Amarillos? Bueno, Amarillos es un partido de centro, hoy con un domicilio político claro en la oposición al gobierno actual, y Amarillo surge como respuesta al debilitamiento, por ejemplo, del principio de la igualdad jurídica y democrática durante la Convención Constitucional, frente a la amenaza de un cambio profundo en el sistema democrático que suponía pasar de una democracia representativa a una más directa, frente a la posibilidad del fraccionamiento y el quiebre de la unidad y la estabilidad del Estado como lo conocemos hoy día. Amarillo surge como una respuesta, es un partido en el que han convergido distintas miradas, algunas personas que vienen de la concertación, otros independientes sin pasado ni mucha trayectoria política, otros que provienen también de la centro derecha, con quienes se ha construido una mirada común respecto de la necesidad de un centro político articulador fuerte, que contribuya al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Sentimos que el país se ha estancado en los últimos años y que muchos de los grandes temas, como por ejemplo la reforma previsional, producto de las dificultades para construir mayorías parlamentarias y con oposiciones además muy duras, han generado una suerte de bloqueo en las agendas que requiere el país. Y para eso se requiere como solución el emergimiento de fuerzas políticas muy significativas en el centro que contribuyan al diálogo, a la búsqueda de acuerdos y a generar mayor gobernabilidad democrática. Más cerca entonces del centro o en el centro, en una candidatura presidencial, ¿estarían más cerca entonces de una Evelyn Matei o de un José Antonio Kast? Bueno, sin duda de Evelyn Matei. Esperamos tener una candidatura propia. Si no fuese el caso, está también la precandidatura de Jimena Rincón, que es de un partido hermano, pero hipotéticamente si en algún momento hubiese que adoptar una definición, por ejemplo en segunda vuelta, no cabe duda que la candidatura de Evelyn Matei o una candidatura hipotéticamente del Mundo de Chile Vamos, es una candidatura con la que podríamos alcanzar buenos acuerdos. ¿Y de republicano? Considerando que es necesario construir una mayoría en la oposición que pueda ser una alternativa real de gobierno. ¿Y de republicano? Mire, con republicanos el partido no ha adoptado una definición institucional, por lo tanto sería poco prudente de mi parte pronunciarme a lo menos de manera oficial, pero sí en lo personal creo que esta necesaria construcción de un acuerdo amplio en la oposición debe ser sin sesgo. ¿No? Yo no tengo dudas de las credenciales democráticas de republicanos y creo que desde luego somos muy distintos, no estamos en lo mismo, pero sí podemos alcanzar acuerdos en algunas materias. Cuando nació Amarillo siempre se hablaba de la necesidad de terminar el proceso de una nueva carta fundamental para nuestro país. 2 intentos. No hubo una modificación a la carta actual fundamental que tenemos. ¿El proceso para ustedes como Amarillos ya terminó o debiera darse en algún momento otra oportunidad? La verdad es que es un tema que tampoco hemos discutido y hemos fijado frente al que hemos fijado alguna posición oficial del partido. Sin embargo, a mí me parece que siempre está abierta la vía institucional a través del Parlamento para poder hacer las modificaciones constitucionales que sea necesario. No cabe duda que hay algunas reformas muy anheladas que además fueron parte de la discusión y el debate constitucional, como por ejemplo las que hice en relación con la descentralización, que quedaron pendientes y que ojalá puedan ser abordadas en un futuro próximo. ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Gabriel Boric, de su gobierno, de sus ministros? Primero, quiero esa respuesta a nivel nacional para después meternos un poco en lo que pasa en la región del Biobío. La verdad es que no tenemos una buena evaluación. Creemos que es un gobierno que en este equilibrio entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción que sugería Max Weber, ha estado más cerca de la ética de la convicción que de la responsabilidad. Y en esa lógica lo que sentimos es que ha habido un impulso a una agenda político, legislativa y administrativa desde el gobierno que no logra conversar adecuadamente con
la realidad del país. Por ejemplo, hace unos días atrás fue la cuenta pública de la delegada presidencial Daniela Dresden, y ella sugería, por ejemplo, como uno de los avances significativos del gobierno, un número muy significativo de empresas en la región que habían adherido a las 40 horas. Yo no tengo un problema con el tema de las 40 horas, me parece que en la medida que el país vaya alcanzando un nivel de desarrollo que lo haga posible, puede ser una buena alternativa a reducir la jornada laboral. Sin embargo, en medio de una crisis económica con un desempleo que está cerca de los 2 dígitos, con un nivel de informalidad que está sobre el 25%, no es compatible pensar en reducir la jornada laboral con el necesario impulso que requiere la economía hoy día, que ha tenido un crecimiento exacerbadamente bajo y que está sumida en un estancamiento complejo, con una industria regional que está bastante alicaída y afectada. El caso, por ejemplo, de la industria de la construcción es muy patente y muy duro. Es una industria intensiva en mano de obra, que por lo mismo genera mucho desempleo y tiene un impacto mayor porque hay cadenas de producción que están completas detrás de ella. Del mismo modo, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo. Todos compartimos desde luego la necesidad de ir aumentando gradualmente el sueldo mínimo, de tal manera que el sueldo mínimo pueda acercarse a esta idea de un sueldo ético que facilite una mejor condición de vida a los chilenos y chilenas que viven del sueldo mínimo. Sin embargo, tampoco nos parece que sea el momento más oportuno en medio de la crisis económica. Y por otro lado, esta lógica de sugerir un pacto fiscal que en la práctica supone un alza en la carga tributaria en medio de una crisis económica, parece también del todo poco oportuno y ayuda poco a generar un clima de certeza para la inversión. En términos generales, desde el punto de vista económico, creo que la gestión del gobierno ha sido deficitaria, y que si bien es cierto la crisis está marcada por algunos factores externos, también hay muchos factores internos en los que se podría haber hecho mejor. En materia de seguridad, desde luego hay causas como por ejemplo la migración descontrolada que viene desde antes, que es un problema de Estado que no ha sido abordado adecuadamente, pero también, pese a que este gobierno, uno podría reconocer que ha hecho determinados esfuerzos y que han sido algunos de ellos valiosos, en términos generales ha tenido una cierta falta de coherencia en la historia, que muchas veces también dificulta los avances legislativos y poder abordar adecuadamente el tema con la fuerza que se requiere. Augusto, usted hablaba convicción, responsabilidad. Cuando el presidente dice, claro, es distinto a ser candidato a estar en el cargo, hay una mayor responsabilidad, ha dicho, y hay algunas cosas que uno acá se da cuenta que no son como uno pensaba que eran antes. Lo ha manifestado, no como lo estoy diciendo yo, pero sí ha manifestado. ¿Se cree, se confía en esos cambios del presidente de la República, Gabriel Boric? Por ejemplo, hablando, no sé, de carabineros, hablando en materia de seguridad, en fin, en temas diferentes. ¿Se creen esos cambios? En lo personal, yo confío poco, porque creo que los planteamientos que se han hecho en algunos momentos han sido lo suficientemente duros como para que sea difícil comprender un cambio. A veces uno entiende que hay una evolución que es lógica en política y es natural que todos vayamos cambiando de opinión en la medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento o vamos viviendo coyunturas que desde luego marcan determinaciones que no necesariamente son iguales a un contexto, a cuando son en un contexto diferente. Pero cuando los planteamientos son muy duros y muy radicales, la verdad es que cuesta comprender los cambios. Y a nivel local, ¿cómo usted evalúa el trabajo de la delegada, de los Ceremis, por ejemplo? No sé, ¿los conoce? ¿Ha conversado con ellos? ¿Sabe cómo se llaman algunos? ¿Qué evaluación hay también acá en la región del Biobío? La verdad es que en general se nota un equipo débil desde el punto de vista de la presencia pública. El grueso de los Ceremis no están muy posicionados en la opinión pública y es difícil reconocerlos.
Sin embargo, me parece que la delegada ha hecho un esfuerzo y ha hecho un trabajo en la medida de sus posibilidades, que ha constituido un aporte en algunas materias, pero en general hay toda una inspiración y una mirada desde el gobierno que nosotros, como desde esta mirada de la oposición, sentimos que es poco compatible con las posibilidades de desarrollo y de progreso para la región y para el país. Entremos en materia hacia donde usted quiere apuntar como candidato, el gobierno regional. ¿Cómo evalúa justamente la gestión del gobierno regional, del gobernador actual, Rodrigo Díaz? Creo que en términos generales el gobernador ha desarrollado una buena gestión con herramientas muy limitadas. Creo que el proceso de descentralización es un proceso que quedó a medias y que goza de muy poca densidad legislativa. Y esa falta de densidad legislativa ha hecho devenir a los gobiernos regionales de alguna manera en órganos muy orientados a la transferencia de recursos. Y ha habido algunas definiciones políticas desde el gobierno que han ido en la línea de flexibilizar el uso de los recursos de los gobiernos regionales. Y esto ha llevado a una suerte, se podría decir, de un poquitito más de improvisación de la que uno quisiera. Yo pienso que el desarrollo de las regiones, la principal tarea de los gobiernos regionales es promover un desarrollo equilibrado de la región. Y el desarrollo se alcanza desde miradas de largo plazo, con mucha planificación, como decía Winston Churchill, la diferencia entre un político y un estadista es que el político está pensando en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Y el desarrollo se planifica pensando en la próxima generación, no pensando en la próxima elección. Creo que ha habido una suerte desde el marco institucional, no por responsabilidad del gobernador, sino que ha habido una suerte de derivación de los gobiernos regionales hacia lógicas de mayor improvisación y mucha discrecionalidad. Y desde luego en la discrecionalidad siempre existe también el riesgo de que se cometan errores desde el punto de vista administrativo, existe la amenaza de la falta de la probidad y de no siempre el buen uso de los recursos públicos. Creo que nos falta una institucionalidad más fuerte, una institucionalidad más sólida que verdaderamente contribuya a esta mirada de largo plazo de un desarrollo más articulado. Una respuesta diferente a la que habitualmente dan cuando les pregunto justamente a los candidatos a gobernador y claro, manifiestan que ha hecho una gobernanza negativa, especialmente involucrado en el caso convenios. Usted dice que es casi una buena evaluación de lo que ha hecho Rodrigo Díaz, pero lo que pasó con el caso convenios, por ejemplo, ¿usted saca a Rodrigo Díaz de lo que pasó y a lo mejor la responsabilidad deben asumirla quienes están ahora siendo investigados? Me refiero a Rodrigo Martínez, Simón Acuña, en fin, ¿su círculo más cercano a la responsabilidad recae en ellos y no en Rodrigo Díaz? Mire, la verdad es que en ese sentido, desde luego yo creo en el principio de la presunción de inocencia mientras no se demuestre o se compruebe lo contrario. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad política ineludible de Rodrigo Díaz y de la figura del gobernador regional. Y creo que además el caso de convenios es particularmente doloroso porque supone un manto de dudas sobre el proceso de descentralización y sobre los avances que había ido alcanzando. Yo lo que espero es que el Ministerio Público pueda hacer su tarea con más prontitud y se puedan esclarecer los hechos a la brevedad posible. Y si bien es cierto, como te digo, uno no puede atribuir responsabilidades penales, sí hay una responsabilidad política que me parece que es ineludible y que de alguna manera el gobernador regional la ha asumido al momento de determinar no ir a la reelección para este periodo. Hay dos temas que ha levantado Rodrigo Díaz, tanto como cuando fue intendente y ahora como gobernador. El REC. A usted, si fuera electo gobernador regional del Biobío, ¿es una actividad que a usted le interesa mantener en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción en este caso? La verdad es que
creo que son temas que hay que evaluar, hay que conocer en profundidad desde el punto de vista de la organización financiera de este tipo de eventos, pero no cabe duda que tiene mucha adhesión ciudadana y que hay personas que disfrutan del espectáculo, así como también hubo vecinos que se opusieron por distintas razones. Yo creo que hay que evaluarlo y tratar de perfeccionarlo y realizarlo de la mejor manera posible. Y el rally mundial me refiero, no el rally nacional, el rally mundial que se ha llevado a cabo ya 2 veces en nuestra región del Biobío, se viene nuevamente en septiembre, pero se está intentando dejar ya más o menos listo para los próximos 2 años. ¿A usted es una actividad que también le interesaría mantener? En términos generales creo que es una actividad que representa un aporte a la visibilidad de la región del Biobío, y en ese sentido creo que también es bueno evaluarla en profundidad. Okay. Usted hablaba de un partido hermano, Demócratas, también tiene una candidata, Ana Araneda. ¿Va a haber allí alguna negociación para ver si va usted o va Ana Araneda? ¿Van a aparecer los dos en la papeleta a fines de este año? ¿Solo usted? ¿Solo ella? No me responda ahora. Hacemos un breve alto. No se vaya, seguimos acá en Frente Regional. Bien, estamos de regreso. Seguimos acá en Frente Regional por Canal 9, Biobío Televisión, conversando con el candidato a gobernador regional del Biobío por Amarillos, Augusto Parra Ahumada. Augusto, yo ya dejaba planteada una pregunta antes de irnos a comerciales. Partido hermano, así se refería usted a Demócratas, ¿cierto? Que tiene a su candidata, Ana Araneda. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo y que solamente uno de ustedes esté en la papeleta en el mes de octubre, o van a estar los dos? Nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, no solo con Demócratas como partido hermano, parte del pacto electoral en la elección de concejales, sino también con las demás fuerzas de oposición. Y en ese sentido, pese a esto, creemos que particularmente en este caso no descartaríamos la posibilidad de competir directamente en primera vuelta, y esperamos desde Amarillos por Chile en la región del Biobío hacer todo lo posible por intencionar en la conversación entre ambas colectividades el que adoptemos la definición en primera vuelta. Esto particularmente porque este es un partido de centro con domicilio en la oposición, y sentimos que son trayectorias políticas diferentes en el caso particular de esa candidatura. Lo digo con mucho respeto por ella. Que sacó una buena votación en la última votación como gobernadora, sí. Obtuvo una gran votación. Por sobre, por ejemplo, Erika Edo, que tiene una trayectoria política mucho más importante, o no sé si más importante, pero sí más larga, más extensa que Ana Araneda, a eso me refiero. Lo digo con mucho respeto y valorando su aporte electoral, pero creo que en definitiva, además son candidaturas que representan probablemente electorados distintos, y que por lo mismo pueden definirse sin ningún contratiempo en primera vuelta. Vamos a las propuestas, a sus principales objetivos, si es que es elegido gobernador regional del Biobío. ¿Cuáles van a ser sus principales lineamientos o pilares de su trabajo en una gobernación regional del Biobío? Bueno, la ciudadanía en este tránsito por la región en estos meses nos ha planteado con mucha fuerza el tema de la seguridad pública, que desde luego afecta la vida de las familias de la región de manera significativa, y que supone además un deterioro a la democracia, al Estado de Derecho. Y en ese sentido, pese a que los gobiernos regionales cuentan con pocos instrumentos en materia de seguridad pública, en esta lógica sí, desde la transferencia de recursos, creemos que es prioritario contribuir primero a que sea reconocido al Estado como aquel que tiene el monopolio y el uso privativo de la fuerza en un sistema democrático, y en segundo lugar
aportar desde los recursos con los que cuenta el gobierno regional a mejorar los equipamientos, a generar las mejores condiciones para que las policías puedan ejercer su labor, pero también lo hagan con superioridad desde el punto de vista de la capacidad y de la fuerza en relación a la penetración muy peligrosa del crimen organizado y en el caso de la región del Biobío también de organizaciones, por qué no decirlo, de carácter terrorista en la zona de conflicto en la provincia de Arauco. En segundo lugar, creemos que es necesario impulsar con mucha fuerza una agenda de reactivación económica en la región que contribuya a generar certezas, a reducir incertidumbre, a atraer inversión, y esto acompañado desde luego del debido cuidado y protección de la industria estratégica de la región. Yo creo en la economía social de mercado y creo en una economía con muy fuerte base en el libre emprendimiento. Y esto no se trata bajo ningún punto de vista de la lógica de un Estado omnipresente que intervenga centralizadamente a la industria regional. Pero sí nos parece que hay una determinada industria estratégica que es muy intensiva en la generación de mano de obra, que genera cadenas de valor que tienen un impacto muy importante en la región y que requieren de un acompañamiento, considerando que esta es una región que tiene una presencia académica muy importante, con 16 universidades, con un capital social muy valioso, y en el que colaborativamente se puede generar un ecosistema de colaboración a estas industrias que nos permita ir actualizándolas, ir generando mayor innovación, competitividad, y que éstas puedan proyectarse en el tiempo. O en algunos casos también reconvertirse, pero de manera oportuna y hacerlo de buena manera. Perfecto. Quería apuntar Sí. un poco a eso, lo interrumpo porque quería justamente ahondar en aquello. Somos una región industrial, per se, desde hace mucho tiempo, pero ¿qué ha pasado zozobras este último tiempo? ¿Para qué hablar lo que pasó en la década del 90 con el cierre de las minas, ¿verdad?, en la zona del carbón, que trajo mucha pobreza? Se intentó, bueno, reubicar a las personas o enseñarles ciertos oficios que no correspondían a lo que se hacía en la zona, y eso provocó también mucha pobreza. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la pesca en la región del Biobío, lo que casi pasa con Huachipato, que todavía no se ha solucionado en un 100%. Hay una solución a medias ahí hasta septiembre. Se está viendo qué puede pasar de septiembre en adelante. El puerto Coronel, 2 meses ahí prácticamente en paralización. ¿A qué se debe apostar en la región del Biobío? ¿A potenciar que siga siendo una región industrial como lo ha sido siempre? ¿O debiera ya empezar a apostarse a otras cosas? A modificar un poco lo que se hace en la región del Biobío, cuestión que por supuesto no se va a hacer en 4 años de un gobierno, va a ser seguramente en muchas décadas, pero ¿a qué se debiera apostar? ¿A lo que ya está, entregando a lo mejor una mayor ayuda, o modificando también como unas vías paralelas, podríamos decir? Efectivamente, yo creo que ambas cosas son vías paralelas absolutamente compatibles. Uno de los grandes aportes de la economía del siglo XXI es que por primera vez, a partir de las economías verdes, las economías naranjas, con base en la creatividad, las economías circulares, hoy día permiten no solo incorporar valor, como se ha hecho a través de la industria regional de manera tradicional, y desde luego trascender a la extracción de commodities para poder incluso crear valor. Y en ese sentido, también a partir del capital social que tiene la región del Biobío, se pueden hacer apuestas innovadoras muy interesantes. De hecho, hoy día el 17% de la inversión regional proviene de las energías no convencionales, entonces, y energías limpias no convencionales. Por lo tanto, creo que efectivamente hay oportunidades extraordinarias en este nuevo siglo que nos permiten mirar el futuro con cierto optimismo. Pero creo que la clave está también en acompañar y cuidar esa industria en esta mirada colaborativa de una cuarta hélice que incorpore a la academia, los gobiernos, los distintos órganos del Estado, la sociedad civil, los gremios empresariales. Tenemos que construir una mirada común y de futuro
y movilizar todas las capacidades de la región en función de esos objetivos compartidos. Y ahí está preservar nuestra industria en la medida que sea preservable y que sea viable, acompañarla para que se pueda actualizar, pueda innovar, pueda adquirir mayor competitividad, acompañado, por cierto, de todo lo que significa una buena gestión pública. Aquí tenemos en la región, fíjate, Hans, tiempos de demora espantosos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, el promedio a nivel nacional de espera para cualquier iniciativa de inversión que ingresa al sistema de evaluación ambiental es de un poquito más de 1000 días. En el caso de la región del Biobío son más de 1660 días, prácticamente 5 años. Hace unos días atrás un informe de la Cámara Chilena de la Construcción daba cuenta, por ejemplo, que en el caso de las viviendas sociales, desde el momento en el que se levanta la demanda por una vivienda social, pasando por la compra o la regularización de los terrenos, las etapas de preinversión, hipotéticamente si es necesario pasar o no por el sistema de evaluación ambiental, en promedio, desde que se levanta la demanda hasta que se entregan las llaves, pasan 35 años. Tenemos un rezago en infraestructura en la región del Biobío de 50 años, con situaciones que son realmente incomprendibles, como lo de la Ruta 160, que resultan francamente delirantes. Después de 20 años, un informe reciente, a raíz de un estudio solicitado por la Municipalidad de San Pedro, que da cuenta de que el año 2026 la carga de la Ruta 160 va ya a haber aumentado en un 20% sobre el actual, lo que implica ya un bloqueo total. Sí. Entonces tenemos que movilizar todas estas capacidades para potenciar la industria, pero también acompañarla de las capacidades exportadoras, de las capacidades portuarias, de la infraestructura necesaria, de tal manera que tengamos emprendimientos, industrias, creatividad, innovación, industrias también asociadas al doble y triple impacto, a economías que puedan aportar social y también medioambientalmente, y no solo desde el punto de vista económico, que sean ojalá lo más intensivas posible en la generación de empleo y oportunidades, pero también con un marco institucional que facilite ofrecer certeza a quienes deseen invertir en la región del Biobío. Tenemos que invitar a invertir en la región del Biobío y para eso tenemos que ofrecer mejores respuestas, interpretar bien dónde están los nudos críticos para poder irlos deshaciendo. Otro pilar fundamental desde el punto de vista programático es el tema de la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Y creo que ahí hay que hacer una verdadera gobernanza de la probidad y buen uso de los recursos públicos. Actualmente el gobierno regional cuenta con un sistema que se llama SAGIR. El SAGIR permite hacer el seguimiento al detalle de dónde se encuentra cada iniciativa de inversión. De hecho, dicen que el último allanamiento al gobierno regional, de acuerdo a lo que apareció en prensa, fue a raíz de que la Policía de Investigaciones requería el acceso al SAGIR. Y debiésemos propender a que, por ejemplo, el SAGIR sea público, de tal manera que cualquier persona pueda ingresar a una plataforma y saber cuáles son las iniciativas de inversión que están en trámite en el gobierno regional, en qué escritorio están, qué documentos fueron anexados o ingresados, qué es lo que falta, en qué etapa está. Eso tiene que ser una información muy transparente, de tal manera que el control social facilite el buen uso de los recursos públicos y el control de la gestión. Hay herramientas como, por ejemplo, hoy día el compliance público, que se puede incorporar a los gobiernos regionales y que permite en todos los procesos de asignación de recursos contar con políticas que permitan evitar que puedan producirse riesgos de algún tipo de fraude o mal uso de los recursos públicos. Tenemos que orientar la inversión en función de desarrollo y tratar de ir dejando de lado la improvisación y la discrecionalidad para ojalá lograr que las iniciativas de inversión conversen adecuadamente con aquellos objetivos planteados en los instrumentos de planificación regional, como la Estrategia Regional de Desarrollo, por ejemplo. Creo que tenemos grandes desafíos también en materia ambiental, en materia energética, que es una industria que la región del Biobío ha ido desarrollando muy bien, en la que puede seguir creciendo, en materia, por cierto, de transporte y conectividad.
En materia de descentralización, también es un pilar fundamental en el que, desde luego, hay ciertas medidas que se pueden intencionar desde el gobierno regional, pero también tenemos que participar con mucha fuerza del debate político, legislativo y administrativo a través de ANCORE para poder ir repensando una nueva agenda de descentralización que permita avanzar en una descentralización política, administrativa, fiscal, que entregue mayores capacidades para impulsar el desarrollo a los órganos subnacionales descentralizados del Estado, entiéndase, municipios y gobiernos regionales. En ese sentido creo que estamos también muy al debe, y esa agenda de descentralización tiene que necesariamente incorporar una modernización del sistema de inversión público que tienda a reducir las brechas de desigualdad en la provisión de bienes públicos, porque hoy día lamentablemente tenemos comunas y localidades que se han ido quedando muy atrás, que no son necesariamente zonas de rezago, pero que tienen presupuestos municipales per cápita que están muy por debajo de las comunas que tienen un nivel de desarrollo más avanzado, y que tienen, fíjate, cuando uno mira en libros como el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Desigualdad Territorial, que es un libro del año 2018, pero en el que no me cabe duda que las cifras no han variado mucho, porque la estructura institucional es la misma. Nos encontramos, por ejemplo, con que la pobreza multidimensional promedio de Chile está en el orden de los 20 puntos. Sin embargo, cuando uno la desagrega territorialmente, te encuentras con regiones que están por sobre el 30, y cuando la desagregas comunal y localmente, encontramos comunas que llegan al 80% de pobreza multidimensional, como por ejemplo el caso de Alto Biobío en la región del Biobío. Entonces la verdad es que reducir las brechas de desigualdad arbitraria para avanzar en un país que ofrezca oportunidades y un trato más equivalente, pasa por una descentralización bien hecha, que nos permita asignar los bienes públicos con cierto sentido de equidad. No es posible que tenga rentabilidad social y calificación técnica positiva automática una iniciativa de inversión solo en función del número de beneficiarios, mientras hay localidades que tienen problemas de acceso al agua potable o al saneamiento sanitario, que son materias básicas. En materia de infraestructura, desde el gobierno regional, bueno, se han realizado varias propuestas. Ahí está Óscar Ferrer, también de Amarillo, ¿no? Así es. Que también quiso ser candidato a gobernador, ¿no? En el partido. No lo sé. Ya. Sí quiso ser candidato a presidente regional, pero por razones administrativas el Tribunal Supremo desestimó la lista. Perfecto. A ver, ¿a qué apunto con esto? Infraestructura, conectividad, usted también lo decía. Nos llegan muchos mensajes acá, a Canal 9, a Radio Bio Bio. En las mañanas la gente ya de verdad no aguanta más. 1, 2, 3 horas. El día viernes, cuando fue que ocurrió también un camión que quedó con desperfecto mecánico, 3, 4 horas la gente para ir a San Pedro de la Paz. Hay problemas de conectividad. Ya ni siquiera es un tema de estar 1 o 2 horas o 3 horas en un taco. Es un tema casi de salud mental. Nos llegaba un audio hace algún tiempo que decía, me quiero matar. Ya no quiero estar acá, me quiero matar. O sea, ya es una cuestión, pero de otro nivel. ¿Qué hacer? De verdad, ¿qué hacer? O sea, se le ha preguntado mucho a la gente. Claro, yo la otra vez también se lo decía a la delegada cuando estaba acá. Le decía, cuando ocurrió el accidente el año pasado, en septiembre, ocurre el accidente, yo le decía, a ver, ¿se toman después decisiones dónde? En la oficina, tomando café, pero no viviendo la experiencia de estar 1 o 2 horas ahí en terreno, lo que la gente vive para poder llegar a sus casas o a sus trabajos o a estudiar. ¿Qué hacer? Mira, hay 2 temas que son ahí cruciales. Uno es reconociendo que desde luego las limitaciones financieras del gobierno regional son mayores desde el punto de vista de obras de infraestructura de determinada envergadura. Sin embargo, en las etapas de preinversión, los gobiernos regionales tienen más flexibilidad que los ministerios para poder liberar recursos que permitan reducir los tiempos. Por lo tanto, la articulación, el trabajo colaborativo entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas para tener en conjunto una agenda de infraestructura con unas prioridades comunes puede facilitar reducir de manera significativa los tiempos. Por ejemplo, en la Ruta 160 se estima que la solución podría ser viable para el año 2032 y va a ser muy tardía,
de acuerdo a los antecedentes que conversábamos recién del estudio que mandó a hacer la Municipalidad de San Pedro. Ya es muy tardía y tiene un rezago que va más allá de lo razonable. El biotren a Lota el 2030. El biotren a Lota el 2030 y eso que tuvimos la buena noticia de que EFE ya adoptó la determinación de financiar la etapa de preinversión y de diseño del proyecto. Pero la otra medida que es la más importante, que no la podemos adoptar desde el gobierno regional, pero sí podemos participar con mucha fuerza del debate, que cuando hablábamos recién de descentralización, yo creo que la principal herramienta de descentralización es abordar en serio el traspaso de competencias, pero un traspaso de competencias no voluntario, no de competencias marginales, sino que de competencias que permitan ir cerrando la brecha entre el gasto fiscal descentralizado de los países de la OCDE, por ejemplo, con Chile. El promedio del gasto fiscal descentralizado de los países de la OCDE está sobre el 30% del presupuesto de los estados. En el caso de Chile, está en el orden del 14%, fluctúa entre el 14 y 15%, año a año, a veces un pelito más, a veces un pelito menos. Pero estamos muy por debajo y por lo mismo me atrevería a decir que por lo menos desde el punto de vista fiscal, somos el estado más centralizado de la OCDE y uno de los más centralizados de América Latina. Reducir esa brecha pasa por un muy buen traspaso de competencias que nos permita, por ejemplo, traspasar las competencias del MUP. ¿Quién puede determinar de mejor manera cuáles son las iniciativas de inversión en materia de infraestructura que tienen mayor prioridad? ¿Una oficina en Santiago o una oficina en la región? Desde luego de una oficina en la región. Y ahí podemos agilizar los procesos de manera muy significativa. En materia de obras públicas, de transporte, de vivienda, en fin, de una serie de materias que tienen que ver justamente con la gestión del desarrollo regional, que es la esencia de los gobiernos regionales. Creo que ahí, lamentablemente, el proceso de descentralización quedó muy a media. Imagínate, Hans, con una ley de traspaso de competencias en que las competencias eran discrecionales, voluntarias, a solicitud de los gobiernos regionales, pero en que los gobiernos regionales incluso en la primera etapa solicitaban competencias y los ministerios, con absoluto silencio administrativo, ni siquiera le respondían. ¿Ah? Ahora recién se logró hacer modificaciones legales para que los ministerios tengan la obligación de responder. Y se supone que, desde luego, todas esas competencias van acompañadas de todo el aparataje administrativo y financiero para poder ejecutarlas de buena manera y poder también controlarlas de buena manera. Augusto Parra Ahumada, candidato a gobernador regional por Amarillos, gracias por haber estado acá hoy en Frente Regional. Muchas gracias a ti, Hans. Un saludo muy cariñoso a los televidentes que nos acompañan a través de la señal de Canal 9 Bio Bio. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Usted también, por supuesto, muchas gracias por estar aquí en Frente Regional. Hasta la próxima. Chao, chao. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Frente Regional.